Bendiciones a todos mis queridos estudiantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre les digo, a la hora que sea que ustedes puedan ver esta clase, espero les sea de utilidad y de bendición. Estamos ya en la clase número 18, nos estamos acercando al final de la carta que contiene 5 capítulos. Vamos a estudiar hoy los versículos 7 al 11 del capítulo 4, es decir, primera de Pedro 4, 7 al 11, y vamos a ver cómo introduce Pedro el tema de los últimos tiempos. En este tiempo de pandemia, una de las cosas que más se ha oído quizá ha sido esta, ¿verdad? La idea de los últimos tiempos. Para hacer honor a la verdad, nosotros los creyentes tenemos que ver que los últimos tiempos comenzaron a partir, ¿qué va a decir el hermano Rizo? Los últimos tiempos comenzaron a partir de la predicación del reino de Dios por medio de Jesucristo. Quizá en otro momento podríamos hablar más acerca de eso, pero es justamente el reino está aquí, dijo Jesús, y el reino es el reino de Dios, la manifestación de Dios era algo presente y algo que todavía va a venir. Es un tema un poco delicado de tratar, pero muy hermoso de pensar de que estos son los últimos tiempos, ¿no es cierto? Desde que el Señor vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió a los cielos con Dios el Padre. Así que la iglesia vive en esta expectativa continua de los últimos tiempos, sin que nadie sepa ni el día ni la hora, para que la iglesia guarde la santidad y guarde justamente esa expectativa de la esperanza bienaventurada, como le llama la Biblia, eh, sobre la venida de nuestro Señor. Bien, vamos al texto que nos corresponde en esta clase. Primera de Pedro 4:7, el versículo dice: el fin de todas las cosas está cercano, sean pues sensatos y sobrios para darse a la oración. Mira, aquí no da detalles de apocalípticos en el sentido de señales, tormentas, terremotos, que todo eso tiene su lugar dentro de la escatología. Sabe que dentro de las ramas de la teología, la teología se divide en muchas ramas. Una de las ramas en las cuales la teología está dividida se llama escatología, que es el estudio justamente de los eventos del final o de las últimas cosas, ¿verdad? Generalmente relatado en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y en muchos lugares en el Nuevo Testamento también, en muchas de las parábolas acerca del reino, las parábolas de las 10 vírgenes, por ejemplo, que son eventos que hablan del futuro. Por eso se le llama esta parte de la teología, o el estudio de la parte de la teología, de esta parte, se le llama escatología. Y aquí, sin dar mucho detalle, Pedro, y sin ahondar en señales que uno pueda ver a su entorno, dice algo muy claro. Dice 3 cosas. Dice: sean sensatos, sean sobrios y oren. Miren, cuando el Señor estuvo en el jardín de Getsemaní orando, y qué hermoso fue estar en ese lugar, hermanos. Recomiendo para todos los que puedan ir. Les dijo a los discípulos: espérense aquí, que yo voy hasta allí y voy a orar. Así que el Señor se separó un poco de los discípulos donde estaban reunidos, y dice que una y otra vez el Señor volvió a los discípulos y estaban dormidos. Les dijo: velen, oren. Y Jesús se iba, volvía y los encontraba dormidos. Entonces Jesús les dijo: realmente van a tener que aprender a velar y a orar, porque aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Entonces, aquí el llamado es a estar atentos, pero no simplemente a señales que puedan haber en nuestro exterior, como del coronavirus ahora, ¿verdad? O terremotos, inundaciones, huracanes, hambre, guerras y todo lo que está sucediendo, sino que dice que seamos sensatos, que seamos sobrios. Esto es, que tengamos, aunque ponemos la mirada en el cielo, tenemos los pies sobre la tierra y vivimos, somos personas del reino de Dios y vivimos en este mundo, ¿sí? Entonces la manera de poder estar a tono con lo que Dios está hablando y va a dirigir a su iglesia es estar en oración, porque es la manera. Acuérdense que la oración no es simplemente es hablar con Dios, sino también es una retroalimentación, es que Dios nos hable. Si pudiéramos conocer el corazón del Padre, yo sé que estaríamos seguros de que Él cuántas veces nos quiere hablar, pero como una vez leí un libro, que Dios habla al que
al que quiere escuchar, ¿no es cierto? Y para escuchar, no importa qué, hermano, para escuchar hay que aprender a callar. Y eso es una de las cosas que en esta generación cuesta mucho, aprender a callar, hacer silencio y estar en silencio delante de Dios, ¿verdad? Pero bueno, este es el consejo de Pedro. La sensatez y la sobriedad tienen que ver con un estilo de vida humilde, tienen que ver con un estilo de vida no altanero, tienen que ver con con un estilo de vida coherente con la palabra del Señor y coherente con lo que escuchamos de nuestros pastores, de nuestros maestros, que nos exponen la palabra de Dios, y sobrios, es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la ebriedad y de la sobriedad en una de las clases? Estar ebrio justamente es todo lo contrario a estar obrio, y es sobrio, perdón, obrio, no existe esa palabra, creo que no, pero estar ebrio es justamente perder todas las facultades que le hace a uno estar consciente, consciente de dónde está, consciente de lo que habla. Hay personas que cuando están ebrias, algunos se ponen violentos, otros se ponen melancólicos, algunos se ponen tristes, otros se duermen, otros, en fin, la ebriedad hace que la persona eh, deje de ser quien es y se transforme en alguien más. Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo acá. No se pongan ebrios, por eso Pablo le dice a los Gálatas, y hemos visto en esta clase también, le dice, no se embriaguen con vino, que en lo cual van a tener en lo cual hay disolución, dice Reina Valera, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y eso a propósito de la adoración del dios Baco, el dios del vino, ¿verdad? Entonces aquí completamente lo opuesto, sean sobrios, es decir, tengan las antenas paradas, estén atentos porque Dios está hablando, pero para eso, muchachos, dense a la oración. Versículo 8 dice lo siguiente, ante todo, tengan entre ustedes inmenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Qué hermoso, fíjese porque Pedro aquí, en alguna parte en esta clase lo he dicho, lo repito, en esta carta de Pedro, que tiene algo más de 100 versículos, 105 si no mal recuerdo, hay por lo menos 23 menciones al Antiguo Testamento. Mire qué cantidad abundante de uso que hace el apóstol Pedro de la revelación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y aquí Pedro justamente está retomando un tema que ha hablado, se da cuenta de que las cartas vuelven a repetir, repiten los temas, que dice una cosa en el capítulo 1, después la vuelve a repetir de alguna o de otra manera. Entonces aquí tengan ustedes intenso amor. Ya nos habló de cómo relacionarnos con Dios, con nuestras esposas, con las personas en el trabajo, cómo relacionarnos. Ahora retoma el tema y dice que es necesario que haya amor, porque la única manera en que nosotros vamos a poder seguir estando juntos como iglesia es amándonos, porque a causa del amor que nos tenemos, el amor tiene que ser más fuerte que mire, el pecado provoca división. Bueno, el amor tiene que ser más fuerte que el poder del pecado. De hecho, el amor de Dios es más fuerte que el poder del pecado. Por eso nosotros debemos adoptar el amor de Dios, intenso amor, el amor ágape, y hacer que todas nuestras diferencias queden cubiertas por el amor. ¿Sí? Cuando dice pecados, eso no significa de que yo por amar a una persona voy a tolerar su pecado. Escuche esto. Amar a una persona es una cosa y tolerar el pecado de la persona es otra cosa. Nosotros debemos amar a las personas, pero no estamos llamados a amar lo que las personas hacen. Claro, cuando una persona sirve al Señor, cuando una persona entrega su vida al Señor, amamos eso, ¿no es cierto? Obviamente que lo amamos, pero no podemos amar a una persona, no podemos amar el pecado de una persona. Si una persona desobedece, se hace rebelde al Señor, entrega su cuerpo a la lascivia y a cuánta otra cosa, entonces seguimos amando a la persona, no le retiramos el amor a la persona, pero no aprobamos de ninguna manera lo que la persona está haciendo. Entonces, cubrir multitud de pecados no significa que, bueno, no importa, mira, yo te amo y de todos modos, haz lo que quieras porque yo te amo. Entonces vos podés hacer lo que quieras. No, porque el primero que reaccionaría en contra de esa clase de razonamiento sería Dios, porque Dios no tolera el pecado, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir que el amor cubre multitud de diferencias, ¿sí? Me pueden lastimar, me pueden herir, o yo puedo herir a otros, sin embargo,
y lo cual también lo cual es un pecado, ¿no es cierto? El herir. Sin embargo, por medio del amor yo soy capaz de perdonar. ¿Se da cuenta? Y por lo tanto, como soy capaz de perdonar, el perdón se ejerce desde la plataforma del amor y de la obediencia. Entonces, como amo a Dios y quiero obedecerle, entonces yo me esfuerzo por amarte, por el poder del Espíritu Santo, entonces queda cubierta la ofensa y los pecadores seguimos avanzando. Mire, Pedro toma este pasaje de Proverbios 10:12 que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Pedro toma este pasaje. Entonces se da cuenta, aquí aclara un poquito más, porque el odio despierta rencillas, desde peleas, contiendas, sin embargo el amor cubre las faltas entre nosotros. A veces no nos comportamos entre nosotros como debiéramos hacerlo, a veces fallamos en amar y en cuidar al hermano. ¿Se acuerda? Dios se le aparece, o mejor dicho, Dios le habla a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, en un acto de soberbia y de rebelión responde a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé dónde está mi hermano, le dice Caín. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Y el contexto es que Caín acababa de asesinar a su hermano, lo que se llama fraticidio. Caín acaba de asesinar a su hermano. Caín sabe dónde está su hermano. Está muerto en algún lugar donde él lo dejó, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que el amor hace que uno sea justamente guarda de nuestro hermano. ¿Cómo somos guarda de nuestro hermano? Velando por ellos y cuidándonos unos a otros. La idea del amor es una idea que está por toda la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento. Claro, podríamos hablar 1 Corintios 13, pero como ese pasaje es muy largo y es muy clásico, que ya todos lo conocemos, quiero mencionarle otro, en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Fíjense que no va Jesús nos dice acá si tienen un pescadito puesto atrás en su carro, el sticker del pescadito, no los van a conocer de acuerdo como hablan, si dicen aleluya, gloria a Dios, amén. Los van a conocer de la manera en que ustedes se amen. Y en la manera que ustedes se amen, y esto le agrego yo el texto de Pedro, van a ser capaces de poder cubrir todas las diferencias que hay entre ustedes y las heridas que se pueden provocar, de modo de que puedan avanzar. Sabe, a veces es triste cuando uno conoce gente que está muchos años en el Evangelio y algunos parecen un muestrario de heridas. Dice, no, mira, esto, aquí esta herida me la hizo en la primera iglesia donde yo me congregaba, el pastor me trató mal, esta otra herida acá, y esto fue un hermano que un día en una reunión, y esta otra herida de acá, y esto fue una familia que le habíamos prestado algo y no nos devolvieron. Hermanos, ninguno está exento de ser herido y tampoco de herir, ¿ok? No estamos exentos ni de herir a los demás ni de ser heridos por otros. Pero no podemos guardar un libro de memorias de todas las heridas que nos han hecho, porque no vamos a poder avanzar en nuestra vida. Y a veces la herida se disfraza de una manera muy sutil de lástima por mí mismo, de un sentimiento de que yo, pobrecito, como me maltratan, pobrecito lo que me hacen, pobrecito de mí. Esa clase de visión de sí mismo es un problema para avanzar espiritualmente. Y he encontrado que a veces personas con muchos años en el Evangelio, en vez de tener testimonios de cómo Dios los ha liberado, los ha levantado, los ha guiado, lo que tienen son cuentos o historias de lastimaduras. Quiera Dios que esa no sea nuestra historia. Y si alguien de nuestros oyentes están escuchando, de nuestros oyentes están en esta situación, sepan de que Dios lo puede liberar y quiere librarnos de todas las heridas, porque si de alguna manera nos van a reconocer en el mundo es por amarnos. No por tener el cartel más grande, el templo más bonito, el cartel de que somos pentecostales o bautistas o presbiterianos, sino de que porque nos amamos los unos a los otros. Versículo 9 dice, sean hospitalarios unos con otros sin murmurar.
que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Qué hermoso es esto, qué hermoso. Sean hospitalarios unos con otros sin murmurar, es decir, que lo que hagamos en favor de otro. ¿Sabe que hay personas que les gusta dar una mano, pero a la misma vez murmuran? ¿Sí? Le da una mano a usted, pero después va a otra persona y le dice, no, sí, le tuve que dar una mano porque estaba quebrado, y sí, porque el hermano no sabe administrar el dinero, y sí, no, le tuve que dar una mano porque se habían peleado con su esposa, y sí, los hermanos no se llevan entre sus esposas. Por un lado le está dando una mano y por otro lado lo está hundiendo. Cuando una persona es hospitalaria, cuando una persona recibe a otra, debe guardarse de murmurar. Siempre debemos guardarnos de no murmurar contra nadie. Pero aquí sean hospitalarios unos con otros sin murmurar. Es decir, recíbalo y cállese la boca, demuestre su amor y lo que tenga que hablar, háblelo con la persona que usted recibe, pero no le interesa ninguna otra más. Dice, cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Fíjense, la gracia que nosotros hemos recibido tiene que ver con lo que nuestra casita, nuestro basement, nuestra trailita, nuestro lo que sea que nosotros podamos dar, o quizá nuestro kilo de pan, ¿verdad? Que podamos ofrecer a otra familia en necesidad, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Fíjense aquí, Pedro concibe que un buen administrador de la gracia de Dios es alguien que pone al servicio de los demás lo que Dios le ha dado. Ay, ay, ay. Un buen administrador de la gracia de Dios es alguien que pone al servicio de los demás los dones y bienes, tanto espirituales como materiales, que ha recibido de Dios. Qué grande verdad. Y fíjense a propósito de versículo 1 de Pedro 4, 8 y 9 que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? El 9. Mire Hebreos 13, 1 y 2, cómo toca los dos temas. Permanezca el amor fraternal, que era el tema del versículo 8, amarnos unos a otros, ¿verdad? Y aquí el versículo 2 dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que fíjense, hay personas que el versículo 1, permanezca el amor fraternal, nos está diciendo, ámense como hermanos, cuídense. ¿Sí? No se olviden de la hospitalidad, porque por ella, es decir, por la razón de ser hospitalarios, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, que algunas personas abrieron la puerta de su casa o ofrecieron algo de los dones que Dios les dio para administrar, ya sea espiritualmente o materialmente, para ser un buen administrador, y sin darnos cuenta lo hemos hecho con ángeles. Y esto es un tema muy, muy rico, ¿verdad? Abrir la puerta de nuestro hogar tiene que ver con abrir la puerta de nuestro corazón para recibir a los viajeros, a los que están en necesidad. Y sabe, ese es todo el argumento de la carta de Tercera de Juan. 2 sábados o 3 sábados atrás, creo que 3 sábados atrás, prediqué aquí en la iglesia, usted puede ver en mi canal de YouTube este mensaje de Tercera de Juan acerca de, o 4 sábados atrás, no recuerdo, pero prediqué sobre Tercera de Juan y expliqué todos los versículos. Es una carta corta, es apenas un solo capítulo. Y para darle una idea, una descripción breve, Tercera de Juan habla de Juan, escribe esa carta, se la envía a Gallo, que es el encargado de la iglesia, diciéndoles que reciban a los predicadores itinerantes. Itinerantes significa que iban de aquí para allá, estamos hablando de 2000 años atrás, ¿verdad? Predicaban en una iglesia y en otra, iban de ciudad en ciudad predicando. La iglesia eran las casas, estaban en las casas, no existían los templos. Entonces los hermanos necesitaban ser hospedados, necesitaban recibir un plato de comida, pero había un tal Diótrefes que les impedía a los hermanos de la iglesia recibir a estos predicadores itinerantes. Y si alguno recibía a alguno de estos predicadores, este Diótrefes los expulsaba de la iglesia. Entonces estaba tomando un lugar muy errado, estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Entonces, Tercera de Juan, básicamente el argumento es ese, es sean hospitalarios. Cuídense de personas como Diótrefes, que no quieren recibir a los evangelistas y a los profetas y a los apóstoles que están de paso, que vienen con una palabra de Dios para edificar a la iglesia. Entonces, el hecho de ser, qué hermosa la idea de ser hospitalario, porque representa y demuestra, esto es lo que Dios nos ha dado, hermanos. Quizás mi casa no es de gran lujo, no tengo gran comodidad, pero mire, nos arreglamos, tiramos un colchón aquí y donde
en Argentina hay un dicho que dice, donde comen 3, comen 4, o donde comen 5, comen 6, ¿no es cierto? Siempre, siempre la comida va, y si es un pedazo de pan, bueno, entonces será un pedazo de pan, pero lo vamos a partir, como Jesús partió su cuerpo, dando gracias a Dios, y luego lo vamos a compartir. Jesús debe ser partido y compartido. Partido su cuerpo, compartido su gracia con su iglesia. Así que esa es la idea detrás de la hospitalidad, el hecho de demostrar este carácter de hermanos, y de cuidarnos y de expresar el amor unos con otros. Primera de Pedro 4:10 dice que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Fíjense, esto ya lo habíamos visto. Romanos 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esto nos pone a tiro, ¿sabe qué, mis hermanos, de que todas las personas ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Todas las personas hemos recibido, como dice Pedro y ahora Romanos, diferentes dones según la gracia que nos es dada. Cada persona hemos recibido algo para compartir. Esta es una verdad. Si alguno dice, yo no tengo nada para compartir, entonces está haciendo a Dios mentiroso. Porque cada creyente ha recibido de parte de Dios algo para compartir. Aparte de un pedazo de pan, un vaso de agua, un plato de sopa, un plato de frijoles, una empanada o una palabra, todos tenemos algo para compartir. Primera de Pedro 4:11. Ese es un versículo muy hermoso y me quiero detener un poquito aquí para llegar al final de nuestra exposición. Si alguno habla, después de habernos hablado acerca del amor, de la hospitalidad, del cuidarnos los unos a los otros, ahora dice, si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que esta es la manera en que desglosé este versículo. Fíjense, hablar. ¿Cuántas personas hablan? ¿Cómo nos gusta hablar? ¿Qué dificultades tenemos nosotros para oír muchas veces? Y creo que, como decía hace un rato, la primera y gran dificultad que tenemos para oír a los demás puede ser en que nos gusta mucho hablar. Ahora, como dice el proverbio, en la multitud de palabras no falta el pecado. Entonces, fíjense que hablar, aquí nos está diciendo Pedro que hablemos, no hay problema con hablar, pero cuando hablemos, que hablemos la palabra de Dios. A ver, y esto no significa, hermanos, que cuando hablemos, digamos, hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y que el otro hermano me conteste, bajo el abrigo del Altísimo me... No se trata de eso, sería llevar el texto al absurdo, ¿verdad? Claro, esos son versículos bíblicos que deben alimentar nuestra vida y debemos orarlos, repetirlos y aprenderlos de memoria y debemos predicar sobre ellos, pero cuando dice de hablar, significa de que el contenido de nuestras palabras, que nosotros podamos hablar la mente de Dios o hablar el que es la palabra de Dios, es el corazón de Dios, así que cuando hablamos, ¿qué expresamos? Debemos expresar la mente de Dios, el corazón de Dios. Esto tiene que ver con una transformación que el creyente va recibiendo. Entonces, todos nuestros diálogos, nuestras charlas, nosotros no nos metemos en hablar en cosas, no solamente en criticar a los demás, no solamente en ser personas ingratas, personas enojadas y amargadas, sino que no nos metemos en la vida de los demás, no hablamos cosas de impurezas, no hablamos cosas que no edifican a nuestro corazón. Por eso, esta es la idea acá cuando dice de hablar, de que cuando hablemos la palabra de Dios, tiene que ver que hablemos de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos aprendido del Espíritu Santo, a ser santos, a cuidar nuestra santidad, a no criticar a las personas, a ser amplio en perdonar y que nuestras palabras puedan demostrar, ¿sí?, para nosotros mismos y para quienes nos escuchan, que nosotros servimos al Señor. Entonces hablamos, no necesariamente repitiendo una máquina de versículos. Hay personas que se saben un montón de versículos, pero no son capaces de compartir un pedazo de pan. No es acerca de repetir versículos, es acerca de vivirlos.
Entonces, eso es hablar la palabra de Dios, es hablar de acuerdo al carácter y al corazón de Dios. Luego dice ministrar o servir. Y qué interesante esto, ¿verdad? Dice que lo hagamos en el poder de Dios. ¿Cómo es esto? Ministrar. Bueno, mire, otro sinónimo de ministrar es servir, ¿verdad? Servir en el poder de Dios, que todo lo que nosotros hagamos, perdón, aquí se me fue, que todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Lo hagamos en el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Significa de que para servir a otro, no descanse en mi propia fuerza. Significa de que si yo quiero ofrecer mi servicio al Señor y servir a otra persona, y que ese servicio sea agradable al Señor, deberá ser hecho en el poder de Dios. ¿Cómo es hecho en el poder de Dios? No solamente es hecho en oración, ¿verdad? No simplemente por un impulso emocional, el cual puede ser bueno a veces y a veces puede ser malo, ¿verdad? Porque las personas porque generalmente se mueven por impulsos emocionales, llegan a sentirse muy frustrados. Sin embargo, moverse en el poder de Dios es moverse en obediencia, es no solamente sentir. Muchas veces no vamos a sentir hacer algo. No vamos, uy, yo no siento de hacer esto. Bueno, Dios no nos está preguntando si nosotros lo sentimos. A veces vamos a tener que ir a hablar con personas que no queremos, o pedir perdón, o perdonar a otra persona a la cual nosotros no queremos hacerlo. Bueno, también eso es servir, y lo tenemos que hacer en el poder de Dios. ¿Cuál es el problema si no lo hacemos en el poder de Dios? Es que no me va a dar la gana de servir. No voy a tener la fuerza para servir, entonces como no lo siento, ¿cuántas personas siguen cautivos, están presos de sus emociones? Dicen, no, hermano, yo soy una persona muy sincera, si yo no lo siento, no lo voy a hacer. Hermano, eso es una gran hipocresía. Algunas personas dicen, no, 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 yo soy muy sincero, a menos que lo sienta, no lo haré. Hay cosas que usted no las tiene que sentir. Y escudarse tras eso es una gran hipocresía. Eso es un fariseísmo, porque hay cosas que Dios está esperando en nuestra obediencia, no nuestros sentimientos. No que nosotros digamos, Dios no está esperando nuestra aprobación, sino nuestra obediencia. Y nos damos cuenta que en la obediencia hay bendición. Entonces, ¿cómo se pone en marcha todo este mecanismo? Cuando la iglesia se mueve en el poder de Dios, cuando ministramos o servimos en el poder de Dios, ya sea que prediquemos en un púlpito, o que sirvamos en cualquier lugar, o que hablemos a alguien el evangelio, que lo hagamos en el poder de Dios y no en nuestra propia fuerza. Por ejemplo, cuando lo hacemos en el poder de Dios, confiamos en que Dios hace la obra en la persona. Cuando lo hacemos en nuestra fuerza, nosotros lo que hacemos es criticar los pecados de la persona, que deje esto, que deje lo otro, y lo queremos, perdón, una alarma que suena aquí en el celular porque hubo una emergencia de alguna cosa, que la tengo que leer obligatoriamente. ¿Sí? Un test de Ontario alerta. Ok, tenemos un sistema en la provincia de Ontario que cuando hay algún tornado, alguna tormenta, o cuando un niño se pierde, suena inmediatamente el teléfono dando toda la descripción. Perdón por la interrupción, pero es por ley que yo tengo que ponerle atención a eso. Entonces le decía, cuando uno quiere convencer a otro, darle el evangelio a otra persona y lo hace en su propia fuerza, lo único que se centra es en las faltas de la persona, se centra en el pecado de las personas, se centra en lo que la persona hizo mal. Pero cuando nosotros lo hacemos en el poder de Dios, lo que hacemos es ver el potencial en la persona y ver el gran, sobre todo y primero, ver el gran amor de Dios, como el amor de Dios quiere abrazar a esa persona, liberarla y perdonarla. Por eso es tan importante. ¿Y para qué es tan importante ministrar o servir y hablar la palabra de Dios y ministrar o servir en el poder de Dios? ¿Para qué? Fíjese, porque el versículo lo dice, ¿sí? Dice, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. Es decir, qué interesante. Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. ¿Cómo es esto? Si el que hablo la palabra de Dios soy yo, y si el que ministro en el poder de Dios, supuestamente debo ser yo, debe ser usted. ¿Cómo es que Dios es glorificado en medio por Jesucristo? ¿No es glorificado por nosotros? Fíjense, y qué maravilloso esto, porque aunque sí la acción la produce el cristiano en acción de obediencia, cuando hablamos la palabra de Dios y cuando ministramos en el poder de Dios, sin embargo,
Dios recibe la gloria a través de Jesucristo, porque estos dones que nosotros hemos recibido, los hemos recibido a través de Jesucristo. Claro, ese es Dios el Padre el que nos da al Hijo, y es Dios el Hijo el que nos da a Dios el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trae los dones a la iglesia, ¿sí? Que los hace efectivos en la vida del creyente, pero es la intercesión del Hijo. Así que como él, por razón del Hijo, nosotros tenemos esos dones con los cuales servimos a Dios, quien glorifica a Dios es el Hijo, porque el Hijo es quien nos dio esos dones. Nosotros ejercemos esos dones. Dios sea glorificado en todo. Así que cuando hablamos, cuando ministramos, cuando somos hospitalarios, cuando somos hospedadores, cuando somos capaces de que por razón de amar a una persona, por el amor cubrimos lo que nos han ofendido y lo que nos han dicho, lo que nos han lastimado, y somos capaces de ver por encima de ello y ya no tener el catálogo de las heridas, ¿sí? Entonces estamos glorificando a Dios. Qué cosa tan hermosa que el creyente pueda glorificar a Dios por estas cosas, ¿verdad? Y termina el versículo diciendo algo muy, muy, muy significativo. Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mientras estoy grabando esta clase, acaba de fallecer Diego Armando Maradona. Esto para muchas personas no lo conocieron y no significa nada. Sin embargo, para la mayoría de las personas en este planeta, en este día, hay una convulsión mundial. Y sobre todo para las personas que les gusta el fútbol. Yo soy un amante, me encanta el fútbol, el soccer, el deporte. Mis dos varones juegan al soccer desde que soy niño en Argentina. Me recuerdo saber de soccer y escuchar los programas, escuchar la radio, escuchar los partidos desde era chiquito. Tenía una radio y escuchaba los domingos los partidos y de seguir los clubes y saber los nombres de los jugadores, a ese punto, de saber los 11 jugadores de la selección argentina, de otras selecciones, bueno, como un niño, ¿verdad? Y siempre me gustó y sigue gustándome el soccer. Así que sabemos que el mundo del soccer, del fútbol, está de luto, por decirlo de alguna manera, y que la persona de Diego Armando Maradona fue un referente mundial, como uno de los mejores jugadores del mundo, y todo eso, que no estoy aquí para darle propaganda a Diego Maradona, pero sí algo que fue muy, muy horrible cada vez que se escuchaba hablar de Maradona, era Dios. Comparaban a Maradona con Dios. Sabe que hasta llegaron al punto de hay un grupo que se llama la Iglesia Maradoniana, en donde Maradona, se le adora a Maradona como Dios. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó esto. Sé que suena descabellado, completamente descabellado. Y yo tengo que confesar, me choqueó la noticia, porque era un hombre de 60 años que venía de ser librado de un montón de cosas en su vida, de cosas justamente por utilizar mal su fama y utilizar mal sus recursos, sobredosis de cocaína y tanta cantidad de cosas que él pasó en su vida. La mayoría de las veces que estuvo en las noticias fue por escándalos, pero acaba de morir con 60 años de edad. Yo tengo 54, me faltan 6 para los 60, y yo me siento como una roca firme, y yo quiero vivir muchos años más. Ahora, qué error endiosaron a este hombre, y quizás el error que le comete la gente en endiosar a un ídolo. A veces es un jugador de béisbol, a veces es un jugador de fútbol, del fútbol americano, ¿verdad? A veces un actor de Hollywood, a veces es un primer ministro, no sé, cualquier persona. Un cantante, sobre todo los cantantes, los grupos de rock, los grupos de música que se los idolatra. Así que no solamente es el gran error que las masas tienen de adorar a las personas, sino el error fundamental de una persona como Diego Armando Maradona, que acaba de fallecer y que aceptó, nunca se paró en un lugar y dijo, basta, no me digan Dios, porque Dios hay uno solo, es el Señor y está en el cielo. Siempre aceptó el hecho de que la gente dijera Dios. Dios, estaba escuchando a alguien que decía, bueno, Dios nos visitó por 60 años en la tierra, ahora Dios volvió al cielo, en el lugar que le pertenece. Y estaba hablando de Maradona, de que es como que Maradona hubiera sido Jesucristo.
somos conscientes del dolor que ahora hay en la familia, y no de ninguna manera a través de esto quiero hacer una burla de eso. Absolutamente mi respeto para toda la familia de Maradona que está sufriendo ahora, evidentemente, la pérdida del padre, del esposo, del abuelo, ¿verdad? Y de toda una nación, de la pérdida de un futbolista de esa característica. Pero el ser llamado Dios, ¿sabe? En Hechos capítulo 12 tenemos la historia de Herodes Agripa II, que se paró a dar un discurso, y el discurso parece que fue tan extraordinario que las personas empezaron a decirle: tú eres Dios, tú eres Dios. ¿Y sabe qué hizo Herodes Agripa II? Nieto de Herodes el Grande, para que se dé una idea. Herodes el Grande es el que mandó matar todos los bebés en la época de cuando Jesús nació. ¿Se acuerda cuando los magos fueron a Jerusalén? Herodes Agripa II es este Herodes, el que está gobernando allí en la época de los apóstoles. Y Herodes Agripa manda a matar a Santiago, ¿verdad? El primer apóstol mártir. Y va a mandar a poner preso a Pedro también. Pero él recibe la adoración que la gente le está dando. Tú eres Dios, tú eres Dios. Y él se enorgullece, se enorgullece. Dice la Biblia que este hombre murió comido de gusanos, como, perdóneme la expresión, pero como podrido desde adentro, ¿verdad? Probablemente haya sido la enfermedad de la disentería, en donde las personas, por causa de un virus, yo he leído esto, yo no soy un médico, yo repito lo que he leído en libros apropiados para este tema, de que es una enfermedad en donde uno va expulsando por el ano sus riñones, se va deshaciendo por adentro, se va pudriendo por adentro. Entonces salir de cuerpo, la persona va despidiendo todo eso, una cosa asquerosa, terriblemente asquerosa, disentería. Probablemente fuera eso. La cuestión es que lo más importante aquí, este hombre recibió la adoración de Dios, como Maradona durante toda la vida. Nunca se paró en un programa de televisión a decir: basta de llamarme Dios, yo soy un jugador de fútbol, soy un hombre, no me digan Dios. Sin embargo, nunca lo hizo, ¿verdad? Y la Biblia es muy clara que Dios es celoso con su gloria, mis hermanos. Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que el Señor consuele la familia de Diego Maradona, consuele sus nietos, sus hijos, en el nombre de Jesús, pero que nunca se nos olvide que hay uno solo que merece la gloria, y es el Dios eterno. A Él solamente pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que cada vez que orgullosamente usted vea algún actor de Hollywood, algún cantante, algún músico, alguna persona relevante en alguna sociedad, recuerde que Dios es celoso de su gloria. Dios lo dijo en Isaías: yo soy celoso de mi gloria y no la voy a compartir con nadie más. La gloria me pertenece a mí. Cuando las personas tomamos el lugar que le pertenecen a Dios, Dios nos da tiempo para arrepentirnos, pero de pronto el tiempo se acaba. Esto pertenece al misterio de Dios. Y yo no estoy diciendo que Maradona falleció por esto o por lo otro, porque yo no soy Dios. Pero lo que estoy diciendo es que es una posición muy peligrosa la de olvidarse que toda la gloria pertenece a Dios y a nadie más. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No sé, los vuelvo a ver en la próxima clase, que será la clase 19. El Señor los bendiga. Gracias por estar. Gracias por estar.